Señor. Queremos conocerte y que en esta mañana, oh Dios, podamos entender en qué momento es el momento de conocerte cara a cara. Que tu palabra, Señor, nos hable, nos enseñe, nos mueva, nos conmueva. Y Señor, haya ese deseo, Señor, de conocerte tal como tú eres. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Grande y bueno es nuestro Dios. Y a veces no lo entendemos. A veces no entendemos al Señor. A ver, acomódense bien para que puedan prestar atención. En la palabra de Dios podemos encontrar en los libros de los profetas toda la advertencia que está dando Dios a través de sus profetas de las cosas que han de venir si es que tú haces o si es que tú no haces. Y hay una guianza tan clara y tan exacta que nos dice la palabra de Dios, pero lo que pasa es que nosotros como seres humanos olvidamos muchas veces esas advertencias y muchas otras se han pasado como del pasado, como que así era en el pueblo, ese pueblo de allá, ese pueblo qué rebelde, qué terrible ese pueblo de Israel y cómo le hacían a Dios. Pero nosotros no nos damos cuenta que estamos caminando en el mismo ritmo, en la misma situación. Y la palabra de Dios es bien clara cuando está diciendo. Entonces tanto habló el Señor y comenzó a hablar de las cosas que vendrían si es que se apartaban de Dios. Y hay una advertencia cuando uno se aparta de Dios. En todos los libros de los profetas está cómo Dios cuidaba a su pueblo. Eso es cuidar. Porque cuando nosotros cuidamos a un hijo y le decimos no vayas por ahí, no camines porque te vas a caer, ¿verdad? Todos los padres y madres cuidamos a los hijos, nadie va a querer que pase por un filo de una pared sin protección, o baje unas gradas sin baranda siendo un niño, o camine por el techo sin una baranda porque se puede caer. Entonces los padres decimos, cuidado, te vas a caer. Ten cuidado, bájate de ahí, sé obediente. ¿Por qué? Y se cayó, ¡buah!, que empieza el niño. ¿Y qué pasa? El papá no le va a decir, ay, pobrecito, ¿dónde está tu rodillita que te rompiste? Ya ves, te lo advertí, tú hiciste eso por malcriado, por desobediente. Pues igualito es el pueblo de Dios. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Y que cada vez uno está desobedeciendo la palabra de Dios porque tenemos la palabra para nuestra guianza. Y los profetas anunciaban tal cual, los anuncios son para nosotros. Si tú te apartas y si tú sigues, si tú desobedeces o si tú obedeces, y la palabra de Dios nos da todas la guianza de lo que debemos y no debemos hacer. Hay bendiciones cuando uno es obediente y también maldiciones, dice la palabra de Dios, cuando uno es desobediente. Y se pasa pues todo el tiempo hablando y llamando al pueblo. Y ahí es donde nosotros podemos entender. Y nosotros hemos visto este tiempo que ha sido un sacudón a la iglesia, todo el tiempo de muerte que hemos pasado, y muchos estamos vivos y por gusto no estamos vivos. Yo le doy gracias a Dios todos los días porque uno está vivo. ¿Pero para qué? ¿Para comer? ¿Para divertirse? ¿Para pasear?
¿para qué estamos vivos en estos tiempos que como segunda nos viene todo lo que va viniendo? Casi mundialmente hay unos sacudones de la tierra, no digo de temblores porque también, claro, pero de lo que está pasando en el mundo, en las personas y lo que vamos viendo, estamos viendo que cada vez el amor se enfría. Cuando la palabra de Dios dice, no es el amor entre esposos, es el amor en realidad, la sensibilidad de las personas se enfría y uno dice, ¿qué está pasando? No lo puedo entender, no lo puedo creer, pero son los tiempos que vamos viviendo y que el Señor nos va advirtiendo. Y lo dice en todos los profetas. Estuve viendo el profeta Joel cuando está diciendo la palabra de Dios y dice, ¿no? Está diciendo palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Acá la palabra de Dios está diciendo algo que a mí me llamó la atención, porque yo lo he escuchado muchas veces en oraciones, en eventos que ha habido, y todo dice, y profetizan que no se comerá no se comerá el revoltón, ni el saltón, ni la oruga, nada se va a comer tu tierra, ni la langosta, nada va a venir. Se comienza a profetizar, se comienza a orar, no comerá, y todos dicen amén. Pero no estamos pensando por qué se come, por qué viene, por qué se termina, por qué pasan situaciones y cosas a nuestra vida. La palabra de Dios lo está diciendo. ¿Por qué? Porque uno se aparta, porque uno se enfría, porque uno comienza a olvidarse de las grandes cosas que Dios ha hecho. Y siempre me llama mucho la atención cuando dice, cuenta a vuestros hijos y vuestros hijos de sus hijos. Y acá está llamando la atención, cuentas las grandes maravillas, pero también cuenta lo que pasa cuando tú te apartas de Dios. También hay que contar de los hijos a los hijos y de los hijos y a la siguiente generación. Advertencia. La advertencia. Y se pasa la palabra de Dios diciendo en todos los profetas y anunciando y diciendo todo lo que ha de pasar si es que uno se aleja. Y qué bendición si es que uno está permaneciendo en Dios. Entonces, en el libro de Oseas, el profeta Oseas tiene algo especial y diferente en la palabra de Dios. A veces nosotros no nos damos cuenta. Yo quiero que siempre nos demos cuenta y tengamos esa atención, solo que la palabra de Dios se ha distorsionado bastante en estos tiempos porque a Dios solo lo estamos mirando como el dador, el multiplicador, y todo nos da, y es bien bueno, y no se olvida de sus hijos, sí, pero ¿cómo si uno está en desobediencia a Dios? No va a recibir lo que Dios está diciendo, eso está claro en la palabra. Entonces, a veces nosotros estamos pensando, sí, Dios es bueno Dios. Y por tan bueno Dios pasa lo que pasó acá en Oseas, porque el Señor parece que estaría explicando de diferentes formas y queriendo, es que nos ama, pues porque Él es bueno y quiere atraer a sus hijos de todas las formas. Y nos dice en todas partes de la palabra de Dios
cómo él quiere atraer a sus hijos, hasta que llega el momento en que lo dice a Oseas. Y en Oseas es un libro tan especial, con algunas cosas diferentes. Y dice del gran amor de Dios para su pueblo. Habla de ese amor tan grande. Después que dice y le hace pasar a Oseas, le hace pasar un tiempo como decirle: lo que vas a sufrir tú, lo sufro yo. El Señor hasta toma a una persona y a un profeta y le dice: tú vas a hacer esto y vas a vivir de esa manera y te vas a casar con una prostituta, para que tú sepas lo que se siente cuando la esposa se busca a sus amantes. Y comienza a decir Dios como la iglesia que busca sus amantes, porque no lo pusimos primero a Dios, sino pusimos todas las cosas que nos gustan más antes que Dios. Hacemos antes de buscar a Dios todo lo que nos gusta hacer. Perdemos el tiempo en muchas otras cosas y el Señor le dice a Oseas: ahora te vas a casar para que tú veas lo que se siente cuando esa mujer trae hijos de los amantes. Y le dice, cuando todo eso le va diciendo, y le dice: ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Y habla muy fuerte aquí la palabra de Dios. Y dice: porque su madre se prostituyó, la que dio a luz se deshonró. Y dijo, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Sabes cuándo es eso? Cuando tú comienzas a buscar sin confiar en Dios y lo dejas a Él, o dejas de hacer lo que Dios te ha dicho. ¿Por qué? Y diciendo: no, es que yo voy a hacer porque tengo que hacer, tengo que trabajar. Y no dejamos ese tiempo a Dios. Y no hemos entendido que es Dios quien nos va a dar lo que necesitamos. Aquí lo que nosotros tenemos que tener es más fe en Dios. Y dice, ¿no? Y comienza a decirle: por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Clarísimo. Se fue a buscar y comenzó a creer que ahí era mejor. Esto me da más, esto es lo que me va a dar, es que yo tengo que hacer. Cuando de pronto Dios comienza, el gran amor de Dios, les estoy diciendo, el gran amor de Dios hace que te comienza a cerrar los caminos y comienza a secar todo, y se comienza a secar todo aquello que te daba, que viene a ser, como no se hizo lo de Dios, entonces Dios lo toma como que los amantes son los que le dieron, hasta que por fin cierra Dios todos los caminos, hasta que uno vuelva a Dios o vuelva a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y dice: ella reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y le comienza a hacer ver y comienza a regresar a Dios y comienza a reconocer: Él es.
Pero Dios es tan grande que dice acá, cuando Dios comienza a castigar y a quitarle todo, Dios dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Ese es Dios. Por eso es cuando nosotros vemos que algo se está cerrando, algo. De repente aún lo que nosotros tenemos no alcanza y estamos ahí sufriendo. Tenemos que examinar toda nuestra vida completamente delante de Dios y a desnudar nuestro corazón. Como dice acá, que la descubriré, la desnudaré. Entonces tenemos que examinar cómo nosotros estamos caminando, qué estamos pensando, cuáles son nuestras actitudes, qué sentimos en el corazón. Y comenzar a corregir, a cambiar. Pero hay algo grande acá que dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto. No solamente se cortó todo, sino que te lleva al desierto, o sea, cuando no puedes hacer nada. Sabes que Dios a veces quita todo porque Dios quiere llevarte a ese desierto que a veces nosotros no nos damos cuenta. Ahora, yo no solamente estoy hablando, a veces no solamente quita el Señor una cosa, puede quitar algo. Puede quitar aquello que nos gusta, aquello que nos hemos agarrado de eso, aquello que lo estamos poniendo en primer lugar. Dios lo hará como Él quiera. Pero lo grande aquí es que Él dice que la atraeré y la llevaré al desierto. Ahí es el gran amor de Dios, que a pesar que uno lo ha dejado, Dios de alguna manera nos trae, y como somos pues bien rebeldes, nos va quitando para poder nosotros venir a Él y decir auxilio. Pero dice que el Señor va y la lleva al desierto y le habla a su corazón. ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno recibe la bendición de Dios, a veces ya se va quitando. Voy teniendo bendición y ya me voy apartando un poco, ya se me va la pasión. Tú sabes que cuando uno está necesitado, viene a Dios. Bien sirve a Dios, ama a Dios. Ay, qué siervo tan grande, o sierva. Pero cuando le va dando Dios, le va supliendo, también va retrocediendo otra vez se va yendo. ¿Es así o no? Nosotros somos así, todos los seres humanos, pero la palabra de Dios es para llamarnos la atención. Y yo quiero decirte en esta mañana que este pasaje, cuando dice, pero aquí yo la traeré y la llevaré al desierto, es el mejor tiempo de tu vida. Porque en ese tiempo te va a hablar el Señor a tu corazón. A veces, ¿sabes cuándo interrumpimos? Cuando nos quejamos. Comenzamos a quejarnos por el dolor, por la escasez, por muchas cosas que nos va pasando, y nos pasamos la vida quejándonos, teniendo a un Dios poderoso, el dueño el creador del cielo y la tierra, y el dueño del oro y la plata y todo lo que existe, el creador, el todo. ¿Sabes que nosotros a veces nos estamos ocupando en quejarnos porque Dios no nos dio algo que estamos pidiéndole? Y en esa queja no vamos a ir al desierto. Pero si uno se deja de quejar y comienza a aceptar ese tiempo de desierto y comienzo a escuchar la voz de Dios, porque en ese desierto, en ese tiempo que te parece que todos te han dejado, que todos te han abandonado, ese tiempo que parece que tú nomás sufres, que a nadie más le han hecho lo que a ti te han hecho. Ese es el mejor tiempo de tu vida, porque ese día que tú te agarres del Señor, y entonces lo vas a conocer. Porque Él te va a hablar en el corazón. Solamente cuando tú aceptas ese tiempo de sufrimiento que estás pasando,
y te agarras de Dios, es el día que tú le vas a conocer como Él es. ¿A qué quiero ir en esta mañana? Diciéndote que el tiempo de desierto es donde tú le vas a conocer a Dios y sabes que lo vas a aprender a amar y lo vas a conocer tanto que ya nunca lo vas a soltar. Ya no va a haber esos cansancios, esos desánimos. Solamente es en el desierto donde Dios se te manifiesta como Él es y tú vas a querer servir a Dios, venir temprano, barrer, limpiar, no te va a importar, no vas a decir, no, yo soy de la alabanza y no barro. No, es todo, el siervo va acá. No, yo solamente tengo que barrer y no tengo que cantar. No, me necesitan, voy a cantar porque es alabar a Dios. Hay que barrer, hay que arrimar, hay que acomodar, hago todo. Y nadie va a decir, ay, yo nomás hago todo. Todo hago yo. Yo tengo que hacerlo. Ese día, cuando Dios se te va a manifestar como Él es, tú lo vas a amar. Y nada, no va a haber, más bien te va a faltar tiempo para servir a Dios. Te va a faltar tiempo para leer su palabra, vas a sacar todos los tiempos para orar. Yo necesito personas que oren. Sin oración no se puede, no se puede. Ese es el tiempo donde vas a aprender a escuchar su voz. Porque la palabra de Dios dice, te hablará a tu corazón. No hay otro tiempo. ¿Y sabes qué es lo más grande de todo esto? Que ahí es donde tú vas a tener la identidad de hijo del Rey. Amén. Ahí es donde tú le vas a conocer y vas a tener la identidad. Yo quiero que tú lo entiendas. La identidad no es que yo sí soy hija de Dios, sí soy hijo de Dios. Ajá, ¿y por dónde? ¿Y qué haces como hijo de Dios? ¿Qué haces? ¿Qué poder tienes como hijo de Dios, como hijo de Rey? ¿Y cómo vives? Porque que yo sepa, no estás hablando como hijo de Rey, que yo sepa, no estás caminando como hijo de Rey, diría, ¿no? Entonces, nosotros, pregúntate, quiero decir, ¿cómo estoy como hijo de Rey? Ahí es donde tú recibes la identidad, no recibes el conocimiento, sino la identidad de hijo. Y esa identidad que te va a hacer formar parte de Él y formar parte del reino. Y ahí es donde nosotros vamos a entender y vamos a saber y nos vamos a identificar que ya no somos de este mundo. Entonces, en estos tiempos, y a lo que yo quiero llegar ahora con decirte todo esto, porque seguramente estás diciendo, siempre nos dice lo mismo, con diferente pasaje, pero llego a lo mismo, porque Dios así lo dice acá, en todos los pasajes llega a lo mismo, pero no. Lo que a dónde quiero llegar es porque en estos tiempos, si nosotros no tenemos identidad, no vamos a entender nuestra posición en esta tierra. ¿Cuál sería la posición en nuestra? Si nosotros entendemos, si nosotros entramos en esa búsqueda de Dios, en esa intimidad con Dios, entonces tú vas a gobernar como hijo de Dios, como hijo de Rey. Ahora, eso no es hablar y conocimiento. Te vuelvo a repetir, eso no es un conocimiento. Yo conozco a Dios, sí, yo sé que soy hijo. Es más, dicen, todos somos hijos de Dios, pero según la palabra de Dios no dice así. Entonces, cuando nosotros tenemos la identidad de ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores,
entonces nosotros vamos a saber aquí qué vamos a hacer y qué podemos hacer en esta tierra. ¿Qué haríamos nosotros si todos tendríamos esa intimidad con Dios? Todos estaríamos ya transformados, todos con fe, con una fe grande, una fe que mueve montañas, y tendríamos esa posición aquí en la tierra que la haríamos temblar en estos tiempos. Pero está al contrario, nos hacen temblar a nosotros los otros. ¿Estamos ahí o no? Entonces ya es tiempo que nosotros podamos entender nuestra posición. Pero esa posición no es conocimiento, no es que yo soy, sino eso tiene que ser, como dice la palabra, que el evangelio no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Amén. Entonces, hermanos, el Señor lo que Él quiere es que tú te niegues a ti mismo para que puedas recibir esa identidad y el poder de Dios, para que nosotros actuemos en estos tiempos como debemos actuar. Porque vamos a hablar las cosas bien claras, porque ni nuestra oración por sana nuestra tierra va a llegar a Dios si es que nosotros no tenemos una identidad y un cambio, y que Dios hable a nuestro corazón. La palabra de Dios es tan clara, pero tan grande, pero tan especial, que en estos tiempos que nosotros estamos pasando, estaríamos una iglesia unida, fuerte y poderosa, estaríamos gobernando. Estoy yo muy sorprendida de lo que está sucediendo, como creo que todos ustedes, y nomás pensamos, nosotros no vamos a pensar que este presidente sale, o este entra, o esta sale y el otro entra. Ni siquiera nos corresponde a nosotros, porque no, cuando tenemos identidad es que nosotros pertenecemos al reino de Dios, y nuestro rey es el Rey de Reyes. Amén. Y Señor de señores. Amén. Hermanos, estamos en tiempos que un día Dios nos va a preguntar: ¿qué hiciste en la tierra? De lo que yo te di, ¿qué hiciste? Estamos nosotros escondiendo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Los talentos. El Señor dio talentos, unos lo tuvieron, lo multiplicaron, y otro lo escondió y no hizo nada. Y estamos en esa posición, que estamos escondiendo los talentos que Dios nos ha dado con tanto poder, pero por no meternos a la oración, a la intimidad, es que se están perdiendo. Y nosotros estamos caminando como cualquier otro que está ahí en la carretera poniendo piedras. Perdonen, pero si no hay ningún poder, la gente, ¿por qué hace eso? Porque no tiene poder. Y nosotros a veces estamos también comentando a favor o en contra, porque tampoco tenemos poder. Y el poder está el Señor buscándonos, y como dice acá la palabra de Dios: pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto. El Señor está queriendo llevarte al desierto, pero a veces nosotros estamos con nuestra fuerza evitando entrar en ese desierto, y más nos dedicamos a llorar y a estar de pena de todo lo que nos va pasando. Y somos las víctimas, más víctimas que somos, siendo hijos del Altísimo. Yo no sé cuántos quieren que Dios hable a su corazón. Amén. La iglesia está escogida por Dios para cosas grandes, pero nosotros estamos metidos en nuestras pequeñas cosas familiares, de 4, de 5 o de 3. En eso estamos.
Y el diablo feliz dando vueltas para que sigamos ahí en eso que me dijo, tú me dijiste, que se enojó, no me enojó, que la tía, la sobrina, que la mamá, que la hija, que el papá, que dijo, que no dijo y que se enojó el hijo. En eso está Satanás nos tiene en esos conflictos. Y Dios está diciendo, ven, precisamente aún en esos conflictos. No contestes, anda, busca a Dios. Quizá ese es el desierto que Dios te está llamando. Pero a veces no lo entendemos porque nosotros queremos con nuestra fuerza arreglar o destruir, con nuestra boca. Y no nos damos cuenta que es nuestra oportunidad de meternos en la intimidad con Dios. Intimidad con Dios. La intimidad con Dios es para escuchar su voz. La intimidad con Dios no es para que uno dice, sí, he orado, sí, yo me levanto a las 5 de la mañana a orar. ¿Y qué cosa oraste? Señor, dame. Muchas veces el Señor va a decir, toma, y nada más. ¿Avanzamos algo? Avanzamos en la comida, en qué sé yo, en la ropa, pero avanzamos en esa intimidad, avanzamos en esa fe. Busca a Dios. La intimidad, date un tiempo, así como uno va a trabajar, así también dale un tiempo a Dios. Dale su tiempo, en donde no le pidas nada, porque lo que Él quiere es hablar a tu corazón. Entonces, si tú empiezas a pedirle, que muchas veces lo ilustré en muchas formas, entonces si tú vas a pedirle y solo pedirle, ¿a qué hora te va a hablar a tu corazón? ¿Y sabes cuándo te va a hablar a tu corazón? Cuando tú comienzas a adorarle. Intimidad con Dios es para que tú le digas lo que Él es, para que tú le agradezcas, para que tú le digas lo que Él es, para que tú le digas cuánto lo amas. Y entonces Dios va a decir, tú lo buscas y tú vas a saber, Él va a saber, que tú lo estás buscando, porque Él es, porque lo amas. Por eso Dios compara con el matrimonio. Pero yo he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En estos tiempos difíciles es cuando más tenemos que buscar a Dios. Y dice, ¿cuál es la consecuencia de buscar a Dios? Recuerden que estaba reconociendo y yéndose a sus amantes porque ellos le daban el pan, el vino y todo, le daba. Pero cuando le quita todo y le dice, yo soy el que te doy, yo soy tu marido, le dice en otro versículo. Cuando le quita todo para que reconozca y dice, vuelve a su primer marido, vuelve. Y ahí es donde Dios la lleva al desierto y le habla a su corazón. ¿Cuál es la consecuencia? Entiéndelo y recíbelo bien. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Bali, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Se va a manifestar Dios como Él es. Ahí es donde Dios se va a manifestar como Él es. Y nunca más otra cosa va a ser más importante que Él. Nunca más. Solamente tú tienes que llegar a esa intimidad.
a ese momento que Dios se va a revelar en ti. Por eso dice, nunca más se mencionarán sus nombres, nunca más. Nunca más, nada va a ser más importante que Dios. Nunca más vas a tener duda. Tu fe va a crecer. Solamente en la intimidad con Dios tú vas a tener identidad quién tú eres. Solamente con la identidad tú vas a saber que eres hijo del Rey. Tú vas a saber que eres hijo del Dios de dioses. Entonces Dios va a derramar de su unción que ha derramado en este lugar. Entonces tú vas a poder hacer grandes cosas y maravillas. Entonces tú vas a comenzar a tener poder de Dios. Ahí es donde Dios va a confiar su poder en ti. Y si tú te pones a pensar por un momento, ¿cuánto estás desperdiciando de tiempo? ¿Cuánto estás desperdiciando el tiempo? Y no estás buscando a Dios. A veces uno piensa que porque escucha el mensajito del pastor tal y el pastor cual, ya estás, ya estás en un tiempo con Dios todo el tiempo. No, yo busco a Dios todo el tiempo. Deja que ese pastor busque a Dios. Tú búscale a Dios. Y lo que le dijo al pastor aquella vez que tú escuchaste, te lo va a decir a ti, pero directamente. No confundamos con estar escuchando todo el día mensajes. No estoy diciendo que es malo, pero busca a Dios primero. Ten intimidad a Dios, porque nosotros podemos leer la palabra también, la podemos saber de memoria, pero si no buscamos en intimidad a Dios, no le vamos a conocer, solamente vamos a tener conocimiento, pero no lo vamos a experimentar en esa intimidad y no vamos a poder escuchar su voz en nuestro corazón. Tenemos que saber discernir, tenemos que saber lo que Dios está queriendo de nosotros, que es intimidad. Y ahí es donde Dios va a depositar en ti pasión, fe, esperanza, seguridad, que puede venir lo que sea, pero tú vas a estar seguro en Él. Puede venir momentos difíciles, ahí es donde Dios te transforma, en donde tú todo vas a recibir y tú solamente vas a amar. ¿Por qué? Porque Dios ha llenado en ti su amor. Y como tú estás lleno del amor de Dios vas a dar. Y ahí sí va a ser una iglesia unida. Que sean uno, como yo y el Padre somos uno, dijo nuestro Señor Jesucristo antes de irse a la cruz. Pensemos en lo que Dios nos busca. Dios ha dado aún a través de personas, han profetizado por varios aquí. ¿Dónde está hasta ahora? ¿Dónde está el profeta? ¿Dónde está el apóstol? ¿Dónde está el evangelista? ¿Dónde está el pastor y el maestro? ¿Dónde están? Están guardados. Está el talento guardado para que cuando venga el Señor se lo devuelvan. ¿Y qué le decimos cuando nos diga que me lo estás devolviendo? O sea, ¿no te gustó? ¿No lo quisiste? ¿No sabías lo que era, lo que te estaba dando? Apenitas. Había uno, y lo dice claro, había uno que lo hizo 2, 3, 5 y uno nada.
¿En qué posición estamos? ¿En nada? ¿En 2? ¿En 3? ¿En 5? ¿Dónde está? Así como eso ha empezado a sonar de la nada, el Señor quiere que nosotros empecemos a sonar. Porque la gloria sea para el Señor. Y nosotros empecemos a sonar y a tronar en esta tierra, en donde uno camine y vea a un hombre, un alcohólico, un drogadicto, y sea libre, porque Dios lo que quiere darte es eso, poder, y que el mundo se salve. ¿Sabes por qué uno no puede sobre personas que a veces uno quiere pero no puede? Por eso empieza a tener intimidad con Dios. La intimidad con Dios te va a llevar al ayuno, te va a llevar a la oración, te va a llevar a la palabra. Comienza a tener esa intimidad con Dios y vas a ser poderoso en esta tierra, poderoso. Y ya no te vas a estar lamentando de nada, porque así como hemos visto en la palabra de Dios, y a mí me gusta esa palabra, cuando José se soñaba, ¿no? Se soñaba que él estaba y todos se inclinaban, ¿no? O sea, él era lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Dice que todos se inclinaban. Y se soñaba que las estrellas y también se ponían alrededor. Y todos esos sueños que él tenía es la realidad que sucedió con él cuando ese es un ejemplo tremendo, porque fue a dar al gobierno, el segundo del rey, donde Dios lo posicionó. ¿Por qué? Porque él pasó el desierto agarrado de la mano de Dios en obediencia. Cuando uno pasa eso, tú vas a ser el personaje importante de tu barrio, de tu casa. Tú vas a ser el personaje importante de todo sitio de tu trabajo. Porque van a reconocer algo en ti que Dios va a poner en ti. Si tú estás impregnado de Dios, ¿cómo las personas no van a reconocer que tú eres diferente? Yo sé que ahorita saben que eres diferente, pero todavía pues uno se porta bonito en ciertos lugares y en la casa no. Es la diferencia. Pues hablemos claro, ¿sí o no? Afuera somos lindos, todos ya conocen, son cristianos, qué lindo, sí es bien bueno. Y seguro que la esposa o el esposo está diciendo, ay, si lo conocieran. Eso es lo que no tiene que pasar. Lo que tiene que pasar es que tú en la casa, afuera y más allá, en todas partes, seas el mismo. El mismo. No el mismo que te conocen como lo que eres. No, que te conozcan como hijo de Dios, como transformado, con el carácter de Cristo, ser manso y humilde. Eso es lo que el Señor quiere. Pero en realidad a lo que yo iba, y no quiero que te olvides y lo voy a repetir, es que en estos tiempos, si la iglesia estaría poderosa, otra sería la historia de nuestro país. Otra sería. Que el Señor dé entendimiento, no solo a nosotros, sino a toda la iglesia de Cristo en nuestra nación y en el mundo. Vamos a orar. Padre celestial, amado Dios, tú eres bueno. Y Señor, pareciera que los tiempos difíciles son
que tú nos has olvidado, no. De acuerdo a tu palabra, Señor, reconocemos que más bien estás atrayendo nuestro corazón a ti. Porque nos quieres llevar, Señor, al desierto, para hablarnos al corazón, para ahí conocerte, Señor, como eres tú y qué es lo que tú deseas. Que seamos como tú, que hagamos cosas mayores de las que hizo nuestro Señor Jesucristo en la tierra, que podamos entender que ahí en el desierto es donde nosotros vamos a recibir y vamos a salir diferentes. Vamos a ser poderosos en ti, poderosos en fe. Señor, te pido que haya entendimiento y que cada uno, Señor, como hijos, podamos vivir esa vida de hijos de Dios. Podamos, Señor, saber que somos parte de tu reino, que vivimos, Señor, en la tierra, pero tenemos a nuestro Rey, a nuestra palabra, que es como una constitución, nuestra forma de vida, Señor. Señor, cómo no darte gracias, pero te pido, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, revele del entendimiento, que quede grabado en nuestro corazón y seamos hacedores, que podamos, Señor, salir de aquí, buscarte, buscar ese tiempo de intimidad en el día, en la noche, en la medianoche, a cualquier hora, oh Dios. No queremos, Señor, ser solamente caminantes, pasajeros, sino seamos, Señor, esos hijos de Rey, esos hijos poderosos, Señor. Padre, revela a tu iglesia, Señor, que seamos uno, todos, Señor, cambiados y transformados para transformar esta tierra, para hacer influencia, Señor, en esta tierra. No seamos influenciados, sino seamos esa influencia. Y que te conozcan, Señor, que tú eres el Señor único, verdadero, Rey de reyes y Señor de señores. A ti sea, Señor, la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.